Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia Río y la filigrana momposina por la joyera Jenny Ramírez. Para nosotros es un gusto tener a la joyera Jenny Ramírez en esta tarde de programación cultural y por supuesto a ustedes que nos acompañan desde el Facebook Live de la Banred Cultural Santa Marta. Quiero contarles que esta conferencia de Jenny es una conferencia que hace parte de un ciclo de conferencias que estamos realizando y que esperamos que sea un proyecto de largo aliento. Y es un proyecto que tiene la idea de vincular el río con todas estas prácticas orfebres del país, desde época prehispánica, todo este tipo de orfebrerías prehispánicas y, por supuesto, la labor de joyería que se realiza actualmente en Colombia en casi circuitos de orfebrería en el país, como la región del Chocó, como Barbacoas, incluso como lo que está pasando en el río Magdalena, como Monpós y Ciénaga de Oro. Por eso, digamos, este proyecto, la idea es un poco vincular el río como ese vehículo que permite, digamos, la extracción del oro y que es la materia prima que más tarde se va a convertir en el elemento primordial de estos joyeros que elaboran estas piezas en filigrana y bueno, y con otras técnicas. Es el río el protagonista que termina arrancando todas estas escamas, estos canutillos que arrastran las aguas y que luego, gracias a los mineros, con la labor del bateaje, recogen estas pepitas y luego esta es la materia prima que trabajan los joyeros. Por eso hemos decidido realizar este ciclo de conferencias un poco hablando de ese papel del río y hablando, por supuesto, de estas joyerías que permite que el río sea, que permite el río que se realice este tipo de prácticas. Quiero contarles que la joyera Jerry Ramírez es una joyera de una amplísima trayectoria en Colombia. Es una persona que se ha formado en temas de arte desde el taller de David Mansur, desde el taller de la joyera Nuria Carulla, y en el 2014 hizo una residencia de investigación junto con el Ministerio de Cultura que se llamó Construir, Reconstruir un Instante, que es básicamente todas estas orfebrerías que tienen como protagonista el río, en especial la de Monpós. Por eso, dado este proyecto, Jenny hoy nos contará sobre todo este proceso de la filigrana de Monpós. Así que, bueno, les doy a todos la más cordial bienvenida a esta conferencia. No sin antes mencionarles que mañana tendremos la siguiente conferencia. Ya ahorita cuando terminemos la conferencia de la joyera les contaré de qué se trata. Pero por ahora quiero darle la bienvenida a Jenny y pues mis agradecimientos, por supuesto, por hacer parte de la programación cultural del Museo del Oro Tayrona, Casa de la Aduana y, por supuesto, del Centro Cultural del Banco de la República aquí en Santa Marta. Bienvenidos a todos y bienvenida, Jenny. Bueno, muchas gracias Alejandra por tu invitación y al Banco de la República a este ciclo de conferencias El Oro y el Río. Es para mí muy importante poder compartir ese revalorar de nuevo los oficios artesanales y el oficio de la filigrana y la importancia del río, ¿no? Como un tejido en el cual todos estamos involucrados, ¿no? Y hacemos parte de su conservación, ¿no? Voy a empezar a pasar, y bueno, y muchas gracias a todos los que están aquí compartiendo con nosotros esta charla, esta conferencia, y voy a mm, compartirles una presentación para empezar como a adentrarnos un poco en el oficio de la filigrana. Como decía Alejandra, yo realicé una residencia de investigación-creación en el 2004 en Monpós. Esa residencia me la otorgó el Ministerio de Cultura y tuve como tutor al maestro orfebre y filigranero Javier Padilla, un gran maestro en Monpós. Él me fue llevando por todo el proceso de creación de las piezas en filigrana y del oficio, la técnica. Entonces, la siguiente, podemos, el proyecto, la siguiente diapositiva, el proyecto, bueno, se realizó en Monpós y, como ven ustedes, se realizaron
unas piezas que se basaron, claro, en la técnica de la filigrana, y dentro de este proceso de creación, pues mutuamente nos alimentamos con el señor Javier Padilla eh, en el proceso de creación, ¿no? Él tuvo un acercamiento al arte, al diseño, igualmente de mi parte, hacia la artesanía, donde teníamos conversaciones muy, muy interesantes y también como matizadas por, por como leyendas, historias del lugar que me contaba. De esta manera fui aprendiendo el oficio y lo fuimos como desconstruyendo un poco, ¿no? Eh, Algunas de las figuras básicas de la filigrana momposina y la filigrana de Ciénaga de Oro, de Santa Fe de Antioquia, tienen unos patrones básicos que ustedes pueden ver en la pieza de atrás, que son muy pequeñitos. Por ejemplo, los circulitos se llaman panderos. Esos panderos los desconstruimos en la pieza azul, que ven en el lado izquierdo, y convertimos el pandero en un gran pandero. Entonces se nos volvió todo un proceso de investigación con el hilo, que fue muy interesante de mi parte visual y plástica, y para él como artesano. Estas piezas, les involucramos vidrios de color, pensando como en las atmósferas del lugar, y también piecitas de reloj de cuerda. En la siguiente diapositiva quiero compartir con ustedes el proceso de aprendizaje de la técnica, mirándolo desde esta ciudad que es tan bella y tan mágica. Y pues los llevo como a un proceso de reconocer y de apropiarnos de la técnica y de la memoria del oficio, de la cual el río es de una gran importancia. Y es la memoria también del territorio, donde pues se va tejiendo toda esta historia, toda esta memoria, que parte como legado muy importante dentro de los procesos de descubrimiento y colonización a lo largo de todo el país. Legándonos saberes y oficios muy, muy importantes, como este de la afinidad de Monpós, y que esta ciudad, por quedar en este lugar de la depresión momposina y en los brazos casi abrazada por el río Magdalena, mm, tuvo una gran importancia en ese tránsito entre Cartagena y la Nueva Granada, en el tiempo de la colonia, y se convirtió en un gran eje comercial de acopio de oro, que con el tiempo instauró los talleres de orfebres como de remembranza de Sevilla, España, y talleres que fueron creados por las órdenes religiosas. Esos talleres se conformaban en jerarquías de un maestro. Un maestro tenía como 10 oficiales, esos 10 oficiales tenían un aprendiz, y eso era un remedio de los talleres y oficios, como decía, del medioevo, y eh, y fueron muy importantes durante el proceso de evangelización. Bueno, en cuanto a la técnica y sus patrones de diseño, o sea, las figuras decorativas, los términos del oficio, las herramientas, son parte de esa herencia español, árabe y mucho más allá en el tiempo, de un oficio que se remonta a los chinos, a los fenicios, dándose una mixtura con el territorio, con los esclavos negros de África Occidental. Ellos formaron algunos palenques cerca a Monpós, pero más que todo eh, influenciaron la filigrana de Barbacoa. Y bueno, esta mixtura, pues lógicamente el espíritu indígena cenó, fue muy, muy importante. Y pues los Malibú de Monpós, aunque no eran orfebres, tenían ese espíritu, igual como el espíritu que tienen los orfebres y filigraneros ahora en Monpós. En la siguiente diapositiva mm, vamos a ver cómo se sacaba el oro de aluvión. Esta foto es de Santa Fe de Antioquia, cerca de Santa Fe de Antioquia, que aún se está sacando el oro de esta manera artesanalmente.
Y el oro llegaba desde San Martín de Loba y del norte de Antioquia a Monpós. Dicen, pues, en la colonia, más o menos en 1635, enviaban oro y joyas hacia Europa en un promedio de 1900 toneladas, o sea, era cantidad de oro que también salió de nuestro territorio por el río Magdalena, ¿no? Y por el río Magdalena llegaron pues todos estos oficios, el descubrimiento, la colonización, pues como todos conocemos con todos sus pormenores. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar mm, la técnica como para que tengan, o sea, se reconozca y se revalorice mucho más la filigrana, ¿no? Porque conociendo la técnica vemos que detrás del oficio hay un trabajo de paciencia, de dedicación, de creatividad y de espíritu, del espíritu de cada uno de los joyeros. Eh, el término filigrana parte de las raíces griegas filum, hilo, y grano, grano. Esta paciente oficio parte desde los gránulos de oro o plata fundidos en una determinada aleación, según lo requiera la pieza, que se vaya a elaborar y se funden, perdón, se funden y luego pasan a ser vertidos en una hilera, en una rielera, ¿sí? De metal, de hierro, y se saca como un tubo, no un tubo, perdón, se me fue. Bueno, un tubo, sí, de metal, y se pasa por el laminador. El laminador, que es el aparato que está en el centro, lamina la barra, pero anteriormente dije tuvo la barra, hasta tener una, eso, un grosor determinado, hasta que sea muy delgado. Luego esto se va recociendo, vemos con el fuego el hilo aquí al lado derecho, se recuece, como dice en el Monpós, y luego se va a pasar por la hilera y se va a trefilar, ¿sí? Para, en este torno de madera, para ir sacando el hilo mucho, mucho, mucho más delgado hasta que queda como una hebra de cabello, ¿sí? En la siguiente diapositiva vemos, bueno, aquí les presento al maestro Javier Padilla enseñando, un gran maestro, lo vuelvo a repetir. Y después, como lo vemos en la foto, él está tomando dos hilos de estos bien delgaditos y los va entorchando. El entorcharlo es coger una tablita muy pequeña en la mano sobre otra tabla y el hilo en medio y se va entorchando, se va girando la tablita encima y este hilo se va hilvanando y va cayendo en una ponchera para que no se vaya a enredar. Una ponchera es como una tinaja, ¿no? Luego este hilo se pasa por el laminador, de nuevo, en la parte plana del laminador que vimos en la anterior diapositiva, y va a quedar como una cinta muy, muy delgadita, que en su filo va a tener como unos puntos. Bueno, en la siguiente diapositiva, luego de pasar, o sea, entorchar el hilo, este se pasa a como formar una espiral con la cinta, con una aguja, o sea, con herramientas que ellos mismos hacen, y se va formando una espiral muy pequeñito. Este es el pandero, que es la figura más fácil que vemos en las dos fotos, cómo la van ensartando en una estructura de cartón, no de cartón, sino de metal, que llaman ellos cartón, ¿sí? Y esto se va hilvanando o desilvanando, dependiendo de la figurita, si es una lágrima,
Entonces esta se va desilvanando para que tome la forma del esquema o de la estructura del diseño. ¿Sí? Este hilo entorchado, mm, no, perdón. Y después de estas figuritas, o sea, este hilo entorchado, de la cinta, del hilo fino, se van haciendo muchas figuritas de adorno, ¿no? Como vemos aquí al lado derecho en la foto, que está en la piedra, muchas figuritas que van a decorar las piezas, ¿sí? Mm, Aquí vemos en la otra diapositiva, por ejemplo, mm, la rosita, que está aquí al lado izquierdo. Esa rosita puede ser de 4 pétalos, de 6 pétalos, de 8 pétalos. Estas son las figuritas más básicas de la filigrana. Y estas pueden tener variaciones, o sea, pueden tener varios niveles, varias secciones, hacen corazones, mariposas, cruces, y esas que van decoradas de varias formas. Bueno, estas decoraciones pueden ser como el zigzag, ¿sí? Que es una figura eh, que se hace con una herramienta muy básica y muy bella, que me pareció bellísima, que es hecha artesanalmente con 2 piñones de reloj de cuerda, o sea, es muy pequeñita, y por allí se pasa la cinta de la filigrana y esta cinta sale en forma de zigzag. Este es una forma de decorar esa estructura o cartón. Otra forma es los caracolitos, que también los hacen con los alicates, con la cinta de la filigrana, los ramales, eh, y muchas otras figuritas, muchas otras figuritas como el tomatillo, la rejilla, los taquitos, estos ya son con laminita, que parten así pues a enriquecer como la pieza y darle variedad de texturas, pues igual depende de la creatividad del artesano, mm, logran piezas muy bellas, muy bellas. La filigrana de Mompós se caracteriza por ser muy fina, ¿no? Claro que esto depende también de la habilidad del orfebre, ¿no? O del filigranero, ¿no? Porque depende también de la pieza, si es una pieza tridimensional o es una pieza muy grande, porque como sabemos también hacen carteras, o como vemos en el fondo hacen corazones grandísimos. Entonces, todo esto hace que la filigrana pues dependa mucho del orfebre, ¿no? Bueno, dentro de este proceso de aprendizaje de la técnica tuve varios maestros realmente en Monpós, entre ellos Atilano Padilla también, que ya murió, un gran filigranero, la familia Manjarres, y bueno, y está el espíritu del señor Guillermo Tres Palacios, su hija Elisita, me condujo como en parte de todo, mostrándome todo el legado de este gran orfebre, que era un artista, un bohemio y un creador muy importante en Monpós y que influyó pues en muchas generaciones, ¿no? Bueno, en la siguiente diapositiva vemos que los patrones de diseño de su arquitectura, sus ventanales, con sus rejas, sus tallas, calados en madera y la filigrana, son reflejo de los oficios legados de la colonia y el entorno ambiental, o sea, el río, la flora, la fauna. Y pues eso enaltece mucho, me enalteció a mí mucho la experiencia de aprendizaje de la técnica, ¿no? Y me llevó a esto a plantearme a mí muchas preguntas en torno al oficio, de dónde procede la técnica, por qué su terminología, sus patrones de diseño, en qué otros lugares de Colombia se elabora la filigrana, su memoria, que es muy importante, y donde el río es clave, podríamos decir. Y decidí con el tiempo emprender un viaje en busca de alguna manera de la memoria de la filigrana,
pensaba tomar como eje el río Magdalena, pero por diversas circunstancias no lo pude hacer, pero precisamente por estas mismas circunstancias me llevaron al canal del Dique y a la depresión Momposina, en Sucre, Córdoba, como podemos ver aquí en la próxima diapositiva. La próxima diapositiva, eh, esto, en que me llevó a la depresión Momposina y allí tuve la oportunidad pues de ir reconociendo el sector, ¿sí? Fui bajando por Lorica, del canal de Tique, llegué a Corrales, que es un pueblito realmente perdido en el tiempo, Corrales, con una historia de un comercio muy grande durante la colonia y un sitio que era muy importante. Y de allí de Corrales, como no pude devolverme para coger el río Magdalena por muchas situaciones, decidí bajar hacia la zona Sinú, ¿sí? Que es Córdoba, más que todo Córdoba, partes bajas de Sucre y parte de Bolívar, de cierta manera. Y allí, pues, encontré como una valiosa herencia de tejedores y como allá me corrigieron, de trenzadores. ¿Sí? Si vemos en la próxima diapositiva, de trenzadores que lograron sabiamente crear una trama con el agua, ¿no? Los zenú, de canales que contenían, atesoraban y dirigían el agua para controlar las inundaciones. Y ellos vivían en las partes altas de estos sitios, en una completa armonía y respeto con el entorno. Estos tejedores o trenzadores elaboraron en una zona rica en oro y en el Bajo Sinú y el río San Jorge, como vemos en el fondo de la diapositiva y en la otra diapositiva, elaboraron la falsa filigrana, como vamos a ver en la próxima diapositiva, o filigrana la cera perdida. Esto fue una técnica prehispánica, perdón, muy invaluable, en la que se trenzaba o los hilos, en este caso si eran los hilos de cera de abeja, y que con este hilo adornaban las diferentes figuras que se moldeaban también con cera. Eh, reflejando como todos sus diseños, como todo su entorno anfibio, rico en fauna, en flora. Estas figuras elaboradas en cera eran después recubiertas con barro, ¿sí? O sea, las hacían en cera con todos sus detalles, como podemos ver en el Museo del Oro, en el Museo de Cincelejo, Montería. Estas figuras eran pues adornadas, perdón, después de hacerlas en cera, entonces las recubrían en un barro que también tenían otros componentes. Después este barro lo sacaban a través del fuego, era puesto en el fuego, en un horno o en una fogata, creo yo, y después allí vertían el oro fundido. Entonces, el oro fundido era tumbaga, que es una aleación entre oro y cobre. Y luego rompían este molde y sacaban la figurita. Era muy interesante, es muy interesante esta técnica y muy interesante sus diseños y muy interesante el trabajo del hilo. ¿Sí? Esto pude evidenciarlo, como lo vamos a ver en la próxima diapositiva, al llegar a San Andrés de Sotavento, al resguardo de San Andrés de Sotavento y a Tuchín. En San Andrés de Sotavento hay una gran, eh, o sea, mantienen esta tradición del sombrero volteado y del trenzado. Fue lo interesante, lo que encontré interesante al investigar sobre el sombrero volteado. Estas trenzas aparecen mucho en las figuras precolombinas, en orfebrería.
Y luego viajé al resguardo de Tuchín, como dije, donde pude reconocer de la mano del gran maestro artesanal Marcial Montalvo, perdón, la técnica. Él me guió en cada paso, lo podemos ver en la siguiente diapositiva, en cada paso de la laboraciosa preparación de la fibra de caña flecha y su trenzado. Él fue el que me corrigió en que no era tejido, sino trenzado. Y eso es muy interesante porque esto se ve también en Santa Fe de Antioquia, que también tuve la oportunidad de estar allí investigando sobre la filigrana. Y este trenzado es el que conforma bueno, no sé si la estructura del sombrero volteado y todos sus diseños, que son basados en esquemas de un entorno mítico y ambiental. Estos diseños me decían que son diseños más de ahora, pero son esquemas igual de la fauna y de la flora, ¿no? Con lo que podemos hacer un paralelo, podemos mirarlo en la siguiente diapositiva, con los diseños de la orfebrería prehispánica, ¿no? Como vemos en esta pieza, Zenú, el tejido y tiene una estructura, que eso es también lo más interesante con la filigrana de Mompós, tiene una estructura que contiene el tejido, ¿no? Que lo reafirma. Y el sombrero volteado también tiene su estructura, ¿no? Entonces, todos esos paralelos son muy interesantes. Y bueno, por eso decía yo que en Mompós está el espíritu Zenú y el espíritu de los orfebres Zenú, ¿no? Bueno, en el trenzado, por ejemplo, en la otra diapositiva, la siguiente diapositiva, bueno, después de Tuchín viajé a Ciénaga de Oro. Ahí encontré al señor Urán, Diego Urán García, que realmente es en la actualidad el único orfebre y filigranero que queda en este lugar. O sea, no encontré ningún otro cuando pues es de una tradición muy grande la filigrana allí. Es un gran artífice de la filigrana, como vemos en estas piezas, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, también el trenzado en esta pulsera, ¿sí? Que ellos lo trabajan maravillosamente y, y que actualmente pues siguen elaborando valiosas piezas. Y esta técnica la heredó, bueno, de la colonia la técnica, pero el oficio lo heredó su padre, que era Juan Hermenegildo Urán, del que conserva aún pues todas sus herramientas. El burro de trefilar que fue el que vimos pequeñito en Monpós, pero igual estos burros se hacen muy grandes para poder sacar también cantidades de hilo, los fuelles, los estampadores, que son otra técnica que más adelante de pronto podemos comentar, que él mismo mandaba realizar, ¿no? Lo mismo que en Monpós el señor Guillermo Tres Palacios, junto a los herreros y los maestros de forja, hacían unos diseños muy pequeñitos y estos los tallaban como en barras de, de hierro y con un plomo iban estampando las figuritas del metal que estaban entre el estampador y el plomo, ¿no? Y se martillaba, iban sacando pequeñas figuritas de muchos diseños que ellos mismos creaban. Esta técnica es también de la colonia, pero se fue perdiendo ya porque la joyería ya se trabaja más industrialmente, la filigrana prácticamente no se puede trabajar por casting, o si se hace perdería pues todo su encanto de lo manual, ¿no? Del oficio. Eh, Allí, pues él me contaba historias muy interesantes y también como mágicas sobre la relación del oro. Y allí, pues, decían que en las calles bajaba oro desde los cerros cercanos cuando llovía
por todas las calles de Ciénaga de Oro y las gallinas, los cerdos se comían estos pedacitos de estos bolitas de oro, los granulitos de oro. Y lo mismo que las señoras que lavaban en los ríos encontraban oro muy fácilmente. Entonces todo esto hizo que la filigrana en Ciénaga de Oro se asentara mucho más. También influyó mucho el proceso de evangelización, ya que mm, fue un gran centro comercial, ¿no? También. Y el proceso de evangelización hizo que les encargaran mucho piezas referentes a toda la liturgia católica, ¿no? Y además, la Semana Santa de Ciénaga de Oro, que es de verdad de un valor patrimonial, se fue instaurando y allí ellos, en la próxima diapositiva, muestro unas piezas en que ellos, esta familia Urán, mm, hacían los adornos de las coronas. Creo que antiguamente el padre del señor Diego Urán las elaboraba algunas piezas en oro. Y esta cruz es en plata, hizo rosarios, bueno, cantidades de piezas que se involucraron en estas procesiones tan especiales de la Semana Santa en Monpós, perdón, en Ciénaga de Oro. Eh, de allí me dirigí de nuevo a Monpós, eh, porque la idea era, o sea, de Ciénaga de Oro, de nuevo me dirigí a Monpós, como vemos en la siguiente diapositiva, y pues allí rememoré de nuevo la técnica, ahondando en su memoria y confirmando la importancia de ese ser anfibio, ¿no? De la depresión momposina, que igual se siente en el ambiente, en sus costumbres, en su oralidad, en sus danzas. O sea, es una cultura muy rica, que igual pues le legó mucho toda la colonia, pero igual tiene ese espíritu, que vuelvo y lo recargo, ese espíritu zenú, ese espíritu del hombre anfibio. Y allí pues está la historia del pececito de Aureliano Buendía, que no sé si el video está, se le puede, ¿sí? El, el video, sí, donde se ve Segundo, cómo, sí, espérate a ver, vamos a ver si la logramos. Sí, ah, ahí está. sí, sí, se logró. Perfecto. Así. Ujú. Eh, ahí hay un señor, un joyero, eh, que trabajaba con el señor Aureliano Buendía, elaborando el pececito que ha sido como un símbolo casi siempre de Monpós, ¿no? Casi siempre cuando uno se refiere a Monpós, se imagina este pececito. Alguien me contó, alguna persona con la que me encontré, que este pececito lo había traído un señor de la China, el modelito, que se había venido por todo el Magdalena y había traído el pececito. Bueno, esta es una leyenda, una historia, está la historia de Aureliano Buendía, que volvía y fundía sus pececitos para otra vez volverlo a hacer, y esta historia se encajona también con la historia de que mm, hace mucho tiempo, cuando quedó Mompox aislada, los joyeros hacían sus piezas, pero como no se vendían o no llegaba a nadie, volvían y las fundían y volvían y otras las hacían, y que de ahí salió la historia de Aureliano Buendía. Eso está como dentro de las historias que cuenta la gente, ¿sí? Que es muy interesante. El señor Guillermo Tres Palacios también, él como que diseñó en parte también este pececito de alguna manera, lo fue enriqueciendo, ¿no? Con el estampe, ¿sí? Entonces aquí voy a hablar un poco del estampe, que es lo que está haciendo el señor aquí en el video. Se van estampando cada laminita que conforma como cada capa de los peces,
se van como hilvanando con un hilo que pasa a través de unas argollas para que tenga movimiento. Esta técnica, como decía antes, se hacía con unos estampadores en hierro que llevaban impreso las escamas del pescado en la laminita que quedaba impresa al martillar sobre una base de plomo y, mm, y ahí quedaba como las capas, cada capa del pececito, había también un estampe para la cabeza y bueno, cada cual lo podía decorar como quería. Entonces aquí vemos todo el proceso de este pececito que ha sido como el símbolo y la memoria del río, ¿no? Es de una gran importancia, porque el hilo, como decía Alejandra, eh, mejor dicho, el oro es oro, prácticamente, ¿sí? Y conservarlo también como parte de todo este legado y de esta memoria y como importancia por ser este tejido que nos mantiene, ¿no? A todos. Bueno, dentro de todo este proceso de conocimiento, bueno, quiero que vean hasta el final el video que les estoy compartiendo. Como vemos en la foto que está ahí cerca, el pececito también se puede elaborar en filigrana, ¿no? Es también muy dispendioso, no digo que la otra técnica no sea dispendiosa, y a este pececito, este que está en la foto es plano, pero también los hacen en volumen, ¿sí? Los volúmenes también son muy trabajados en la filigrana momposina. Bueno, después de estar en este recorrido, me fui hacia Santa Fe de Antioquia, que también tiene una tradición muy grande y fue un centro muy, muy importante en la filigrana, que bueno, ahorita pues nos vamos a centrar en la zona Caribe, ¿sí? Pero Antioquia, pues también tuvo, o sea, todo el oro, casi todo el oro venía de Zaragoza y lo sacaban, ¿no? Lo sacaban por el río hacia España, o sea que fueron mucha cantidad de oro, más todas las figuras prehispánicas, todo lo que se fue, todo lo que se fue y nos legaron, bueno, estas técnicas tan importantes como, como la filigrana, ¿no? Entonces ahí, como vemos, ya han armado el pececito completamente. Ahí le está colocando el hilo, que va ensartando cada pieza para que quede con movimiento. Bueno, Alejandra, ya si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé cómo estaremos de tiempo. Los invitamos a las personas que nos están viendo por el Facebook Live a dejar sus comentarios y sus preguntas. Yo de todas maneras, Jenny, aprovecho mientras nos llegan estas preguntas y estos comentarios, aprovecho para preguntarte por el tipo de aleación o qué tipo de metales son los que se trabajan en la filigrana momposina. Vimos en el video que era, pues que digamos, una predilección por la plata, pero también vemos filigrana dorada. Entonces te quería preguntar por la, por la, por las aleaciones o por el tipo de metal que se utiliza y si tienes, digamos, información de cómo eso se ha transformado a lo largo del tiempo. Pues en la colonia se trabajaba más que todo el oro, ¿no? En una Ujú. aleación más o menos, yo creo que más o menos 24, no, yo creo que más bajita, 14 quilates, yo creo que se trabajaba. Y, y bueno, hubo un momento en que sí se trabajó mucho el oro de 18 en Monpós, ¿sí? Ya más actualmente. Luego pasó algo que fue como muy grave, entre comillas, porque empezaron a rebajar mucho el oro. Entonces la gente ya no confiaba mucho en que fuera realmente oro las piezas, ¿sí? Entonces eso fue muy grave en Monpós. Hubo un tiempo que se detuvo como la venta de joyería de filigrana.
pero bueno, eso sirvió como para hacerlos caer en cuenta, ¿no? De que no sería muy honesto hacer eso. Y luego, ya porque el oro es muy costoso o porque mm, ya o sea, la competencia en la joyería con la bisutería industrial es muy fuerte. Entonces ya la joyería ha perdido mm, no su valor, sino que ya es muy costosa para la gente, ¿no? Entonces ahora la hacen más en plata porque es más accesible a las personas para comprarla, ¿no? Siguen haciendo piezas por encargo, ¿sí? Que se hacen en oro y piezas muy especiales, lo mismo en Santa Fe de Antioquia, ¿no? Allí se elabora mucho oro, en filigrana aún, y bueno, es muy interesante, ¿no? También por las minas de oro, ¿no? También esto influye mucho, ¿no? Que en Antioquia, pues sí, sí hay todavía yo tuve la oportunidad de visitar algunas minas, ¿sí? Y cómo también sacaban el oro por aluvión. Y es increíble cómo aún lo sacan artesanalmente, ¿sí? Bueno, es Te más o pregunto, menos eso, ¿no? Jenny, bueno, que ahorita que estabas hablando del oro de aluvión, este oro que sacan, ¿lo refinan? ¿Hay un proceso de refinamiento o se trabaja tal cual? Se trabaja tal No, cual. no, hay un proceso de refinamiento. Yo tuve hasta la oportunidad de estar con el señor, con Ujú. el que estábamos en la foto de aluvión, de Sí. acompañarlo hasta llevar donde lo vendían, ¿no? Entonces es un proceso súper interesante. Este oro, claro, tiene un proceso de limpieza, Mm. ¿sí? Porque igual desde que se saca, él me regaló hasta unas piedritas del río que tenían oro. Todo esto tiene que tener un proceso, ¿sí? Eh, para poder sacar los granulitos de oro que son muy pequeños o a veces son, mejor dicho, como partículas de arena, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita el proceso no me acuerdo muy claramente cómo es, ¿sí? Para sacar, extraer el oro, pero creo que lo meten entre una ácidos, ¿sí? Y después, bueno, ya los llevan a la venta en diferentes joyerías, pero imagínate sacar 1 gramo de oro es, mejor dicho, es pasarse unos cuantos días en el río buscando el oro, ¿no? Es bien fuerte el trabajo. Bueno, aquí nos llega una pregunta de Fabio Villalba y dice, lo voy a leer textualmente, hablando de patrones básicos en la filigrana, ¿qué patrones diferencian la filigrana elaborada en la costa atlántica y la filigrana de Santa Fe de Antioquia? ¿Hay algún patrón que esté presente en una cultura orfebre y no en la otra? No, yo creo que están los patrones básicos de los que hablaba, ¿no? Que son el pandero, que es la ruedita pequeñita en espiral, que esa ruedita después se va, según la estructura, si es una estructura como en forma de lágrima o de hoja, la figura, el pandero se va como expandiendo, ¿no? Uno lo va desilvanando y se va expandiendo dentro de la estructura o cartón, que llaman en filigrana, ¿no? Ujú. Perdón, en filigrana, en Monpós, ¿sí? Pero yo creo, no, yo lo que vi en Santa Fe de Antioquia es que se utilizan los mismos patrones. Ya depende la figura, es de los diseños, ¿sí? De la estructura, si es la rosita o si es la cruz, ¿sí? Y cómo va decorada. En Santa Fe de Antioquia había un tejido, también que yo podría decir es un trenzado, que es muy de allá también. Y ese sí es interesante y lo hacen con volumen. Y lo hacen en piecitas muy pequeñitas y casi es secreto, porque casi no me dejaban ni tomarle fotos, ¿sí? Entonces, eso se me hizo muy interesante, muy bonito. Hacen unas campanitas también. Trabajan mucho el volumen también en Santa Fe de Antioquia en piezas pequeñas y muy decoradito. Ah, bueno, y también están trabajando mucho la plata, ¿no? Pues por lo mismo que te decía, ¿no? Mm, Bueno, no sé si contesté la pregunta. Ujú.
Bueno, Sí. Jenny, si no es un abuso de mi parte, quisiera hacer una pregunta adicional y es respecto, digamos, como a la práctica misma del joyero, digamos, ¿qué pasa? Porque, digamos, es muy conocido en época colonial, bueno, para algunos joyeros, tener como un libro de registro, como un libro de cuentas, de cuánto era el oro que recibía o cómo eran los encargos que tenía que hacer el joyero con sus respectivos clientes, ¿no? Por así decirlo. Te quería preguntar por esos libros de cuentas. Hay una, digamos, como hay una práctica por parte de los joyeros momposinos o de los joyeros que visitaste en Santa Fe de Antioquia, en Ciénaga de Oro, por este registro de cuentas, ¿cómo funciona estas transacciones que pareciera que fueran de palabra, pero digamos justamente cómo funcionan los encargos? Pues los encargos realmente, mm, si les encargan una joya, pues ellos dicen, bueno, tiene que pesar tantos gramos o con que el cliente que pese hasta tantos gramos por el costo, ¿no? Si es en oro, supongamos, ¿sí? Y Ujú, esto lógicamente se llega a un acuerdo y se hace que si es en oro de 18, pues esta aleación hace que se rebaje un poco el oro y la cantidad de oro, ¿sí? Bueno, eso depende mucho, está ahí, pero realmente el libro de cuentas es algo mm, como muy básico, ¿no? Que se hace entre cliente y eso. Ya es cuando se compra el oro también, ¿no? También oí muchas historias de guaquería, ¿sí? Entonces también hay este comercio de piezas aún, ¿sí? ujú. Llegan a los talleres de pronto algunas piecitas. Entonces, pues que haya un registro, realmente los maestros, pues los maestros orfebres mm, casi siempre trabajan así como que me dejan esto, me deja una factura, ¿sí? Pero no Ujú. algo muy, eso es que eso depende igual también de cada persona, ¿no? Ok, El orden y ¿sí? En sus registros, ¿no? ok, Pero es más perfecto. el peso del oro, ¿no? El peso Ujú. del oro, cuánto oro para Total, una joya, cuánto recibo y cuánto va a pesar al final esta joya, ¿sí? total, Y el precio total. que va a tener. ¿Sí? Bueno, pues Jenny, muchísimas gracias y les agradecemos a Bueno, las personas que nos han seguido en el Facebook Live por compartir esta tarde, por compartir tus conocimientos y este periplo que realizaste por el río Magdalena y por estas poblaciones que son de río y que trabajan el tema y que trabajan en la orfebrería y sobre todo, digamos, como esta relación con el río y la minería de aluvión. Así que te agradezco muchísimo, Jenny. No está de más invitarles a la tercera conferencia que tendremos mañana a las 4 de la tarde. Esta conferencia es otra conexión que queremos explorar con este ciclo de conferencias, ¿sí? Y esta conexión está más vinculada con las prácticas culturales que están relacionadas con el río. Y una de esas prácticas culturales tiene que ver con la práctica del lavado y del cuidado de las ropas por parte de las mujeres. La artista Vanessa Nieto, que es nuestra invitada de mañana, nos va a contar de cómo es este proceso, esta práctica cultural en los ríos del Caribe colombiano y también de los ríos del altiplano cundiboyacense, pero también, digamos, desde su propuesta artística nos va a contar cómo ha sido toda esta intervención, esta gestualidad artística a propósito de este tema en los ríos. Así que están cordialmente invitados mañana por el Facebook Live Barret Cultural Santa Marta a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias a todos y les deseo una feliz tarde. bueno, muchas gracias a todos.